Gracias. ¿Usted quiere declarar? Completamente inocente. Ya, pero digo que si quiere usted declarar a la... Eso le iba a decir, que después de pensarlo mucho... Al comenzar la transición política, cuando el Partido Socialista queda en manos del tándem del señor Felipe González y el señor Alfonso Guerra, no controlaban la Federación Socialista Madrileña, que en ese momento tenía como secretario general al señor don Alonso Puerta. En 1969 hay un congreso de la FSM en el que los renovadores, como se llama entonces al grupo de los señores González y Guerra, presentan una candidatura para tomar el control de la FSM que lidera el señor don Joaquín Leguina. Frente a ellos está la candidatura del señor Puerta y una tercera candidatura del sector izquierda socialista, los marxistas, que lidera el señor don Carlos López Riaño. El señor Leguina tenía en su contra que no era un militante de origen del PSOE, dado que inicialmente había militado en la Convergencia Socialista del señor Barón Crespo, y eso lo usaban en su contra los puristas del partido. Por eso le vino muy bien tener a su lado a alguien como don José Acosta Cubero, que sí era militante pata negra del PSOE. La lista de los señores Leguina y Acosta, Leguina como secretario general y el señor Acosta como vicesecretario, se impuso a las otras dos y se convirtieron en los nuevos secretario general y vicesecretario del PSOE de Madrid. En la práctica, el señor Acosta era el hombre de don Alfonso Guerra en la FSM, y el señor Guerra era el que de verdad controlaba el aparato del PSOE, que lo controlaría de manera absoluta entre 1974 y 1994. En 1981 hay un nuevo congreso de la FSM y de nuevo se presentan 3 candidaturas para liderar el partido en Madrid. Lo que quedaba del puertismo tras la expulsión del señor Puerta estaba liderado por el señor don Carlos Revilla. Pero la candidatura más fuerte de crítica era de nuevo la de Izquierda Socialista, que en esta ocasión presentaba como candidato al señor don Manuel de la Rocha para secretario general de la FSM. Pero ese de la Rocha tenía un fichaje muy fuerte, y es que con él en su lista figuraba como presidente de la FSM don Luis Gómez Llorente, un histórico del Partido Socialista, teórico del marxismo, con lo cual el señor Leguina necesitaba también encontrar un presidente con fuerza, y decidió que el propio señor Acosta pasara a ser el presidente de la FSM, con lo cual lista del felipismo, Acosta como presidente, Leguina como secretario general. Y esa candidatura ganó totalmente apoyada por el aparato federal del Partido Socialista Obrero Español. Comenzó entonces lo que se llamó la etapa de la mesa camilla, que es como se llamaba a el gobierno de la FSM, el tándem que formaban el señor Leguina y el señor Acosta, que formaron una ejecutiva en la que no estaban, por supuesto, ni los de Izquierda Socialista, ni siquiera el alcalde de Madrid, el señor Tino Galván, que no era de ellos. Era una ejecutiva felipisto-guerrista, por así decirlo, que además el señor Leguina aumentaría su poder cuando se convirtió en presidente de la Comunidad de Madrid, mientras que el señor Acosta estaba de diputado en el Congreso. Fue el señor Acosta el que defendió en el Congreso de los Diputados la creación del Estatuto de la Comunidad de Madrid. La proposición de ley que estamos debatiendo y que vamos a votar subsiguientemente a este debate, como ya se ha indicado, abre a la provincia de Madrid la vía del acceso a la autonomía. Yo definiría a esta proposición de ley, que espero y tengo la certeza de que se convierta en ley, como, en primer lugar, necesaria, pues también, como se ha dicho aquí, pero también es necesario recalcar, cierra el mapa autonómico y es importante que de una vez se cierre el mapa autonómico y que de una vez el Estado de las autonomías quede definido territorialmente. Y una ley también importante, necesaria e importante, si tenemos en cuenta que esta provincia tiene 4.800.000 habitantes, es la primera provincia del país y le damos la oportunidad de que se diga ella misma y debata en torno a cómo quiere la autonomía, para qué la quiere y cómo la va a realizar. En definitiva, señoras y señores diputados, el deseo de los socialistas madrileños es que el futuro Estatuto de Autonomía cuente con el amplio apoyo que va a contar esta disposición de ley. Para eso estamos trabajando y a eso nos ofrecemos. Nada más y muchas gracias. Este tándem funcionaría, el de la mesa camilla, hasta 1990, porque el problema que había es que el señor Guerra tenía mucho poder en todas las federaciones socialistas, también en gran medida porque se consideraba que contaba con el respaldo del presidente don Felipe González en todo lo que hacía. Y por eso cuando el señor Guerra dictaminó en Andalucía que el señor Rodríguez de la Borbolla dejaba de ser el líder y tenía que cederle el liderazgo del PSOE andaluz al señor Carlos San Juan, nadie le discutió, porque se entendió que si lo decía el señor Guerra, debe ser que ya lo había consensuado con el señor Felipe González. En 1990,
el señor Guerra decidió hacer la misma operación en Madrid. Consideró que la etapa de señor Leguina ya había acabado y que debía ser reemplazado. Y para ello movilizó al señor Acosta, que reivindicaba que representaba al sector mayoritario de la CSM. El problema es que el señor Leguina no se lo creyó y dijo que si eso de verdad estaba autorizado por el señor Felipe González, que lo dijera él. Como el señor Felipe González no dijo ni mu, organizó un acto de autodefensa, el acto del Hotel de Chamartín, un acto de apoyo al señor Leguina y de rechazo a los señores Guerra y Acosta. Y aparecieron en el acto de Chamartín importantes ministros del gobierno, como don Javier Solana, don Alfredo Pérez Rubalcaba o el señor Maraval, que daban la imagen de los felipistas antiguerristas. Con todo ello quedaba visibilizado que el grupo de los renovadores se había dividido en dos, felipistas versus guerristas. Con una mayoría suficiente en la Federación, que suma más que la que ha expuesto el secretario general, más Izquierda Socialista, que la voy a poner para trabajar en el acuerdo que hicimos ante la Comisión Ejecutiva Federal. Ese es mi marco político. Esa es la frase a la que no puedo contestar, porque eso depende de los militantes. Esos son los militantes, porque justamente el modelo que nosotros defendemos es el modelo democrático, donde las cosas se deciden democráticamente. Y, por tanto, no estaba nada claro que el señor Guerra y el señor Acosta tuvieran la autoridad de apartar al señor Leguina. Al final hubo que pactar y la negociación fue que el señor Acosta seguía siendo presidente de la CSM, que el señor Leguina cedía la Secretaría General a un intermedio, un fontanero, que era el señor don Teodolfo Serrano, pero que seguía siendo candidato del PSOE a la presidencia de Madrid. Y de hecho, gracias a los pactos, consiguió ser reelegido presidente de Madrid en las elecciones del 91 y estuvo 4 años más. Creo yo que han arruinado el discurso interno de los compañeros que se agrupan en torno a Alfonso Guerra. Discurso que ha consistido durante bastante tiempo en dos mensajes. Primero, nosotros somos el partido. Segundo, contamos con el consentimiento de Felipe González. Señora Acosta, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Me gustaría que nos valorara el resultado de las elecciones aquí en Madrid. ¿Satisfecho? Bueno, más que el resultado, la iniciación. Todavía quedan votos por escrutar, ¿no? Pues yo me gustaría que el resultado fuera mayoritario para el Partido Socialista, pero este resultado me parece bueno. Creo que el Partido Popular quería arrasar, decía que tenía 17-11, y resulta que lo que dan los datos es de 13-15. Por lo tanto, este resultado me parece bueno, desde la voluntad de querer sacar la mayoría, como este partido ha tenido en Madrid desde el año 79 exactamente. Pero bueno, me parece bueno el resultado. Creo que el Partido Popular ha fracasado en la Operación Madrid y en ese sentido, pues mal va para ellos, va creciendo para nosotros, para los socialistas. El señor Teodolfo Serrano no duró mucho tiempo al frente de la CSM y en el Congreso del año 94 abandonó el cargo, volviendo a haber una complicada negociación entre el señor Acosta y el señor Leguina para que el nuevo secretario general de la CSM fuera alguien del sector Leguina, que era el señor Jaime Elisabeski, pero con el señor Acosta como presidente y hombre fuerte del partido. La mesa camilla terminó finalmente en el año 1997. Para ese momento, el señor Alfonso Guerra había dejado de ser vicesecretario general del PSOE a nivel nacional. También se había retirado el señor González y ahora el nuevo secretario general era don Joaquín Almunia, uno de los ministros del clan de Chamartín antiguerrista. Y por tanto en el Congreso de la CSM consideraron que una vez había caído el señor Guerra, también debía caer el señor Acosta y que por tanto que él no iba a continuar siendo presidente de la CSM, sino que la nueva presidenta de la CSM, con el señor Elisabeski, querían que fuera doña Cristina Alberdi. El señor Acosta se remangó entonces y dijo que iba a dar la batalla y presentó una lista alternativa. En esta ocasión, con él como secretario general, señor Acosta, y con el exalcalde de Madrid, don Juan Barranco, como presidente. Fue una dura pugna y el propio don Felipe González se personó en el Congreso de la CSM para dar su apoyo a la candidatura de Elisabeski y Alberdi, que al final se impuso la del señor Acosta, que fue derrotado. Sin embargo, el señor Acosta no solo no se retiró, sino que quedó un poco como el líder de la oposición dentro de la CSM. De hecho, cuando el señor Elisabeski, apoyado por la Dirección Federal, decidió que la señora Cristina Almeida fuera la candidata del PSOE a la presidencia de Madrid en las del año 99, el señor Acosta encabezó el rechazo a esa candidatura, aunque al final la tuvo que aceptar porque ganó la votación del Comité Regional. En cambio, el señor Acosta sí ganó la batalla por la alcaldía, porque cuando el señor Leguina intentó ser él el candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid, el señor Acosta lideró la campaña de la candidatura rival, la del señor Fernando Morán, que fue la que se impuso.
En el año 2000, cuando el señor Zapatero se convierte en el líder nacional del PSOE, hay un intento del grupo de los Balbases de hacerse con el control de la FSM en Madrid, porque ellos eran los que habían apoyado a Zapatero. En ese momento, el señor Acosta lideró una coalición de todo el resto de familias, incluyendo antiguos leguinistas, para apoyar a un candidato alternativo que provenía del acostismo, que era el señor don Rafael Simancas, que fue el que se impuso y logró ser elegido secretario general del PSOE. Para el señor Acosta no fue fácil, porque él querría haber sido él el candidato, pero entendió que él no podía ganar, pero que si renunciaba en favor del señor Simancas, sí podría obtener la victoria, como de hecho ocurrió. A partir de ese momento, cuando llega la nueva generación del guerrismo madrileño, el señor Acosta empieza a quedar relegado a una segunda posición, aunque sigue siendo diputado. El señor Acosta se mostró contrario al estatut cuando se presentó inicialmente en el Congreso, aunque al final votó a favor porque se lo pidió expresamente don Alfonso Guerra. Cuando en el año 2007 el señor Zapatero decapita al señor Simancas, pide una reunión en la Moncloa con una serie de dirigentes del PSOE madrileño y entre ellos con el señor Acosta. ¿Cree que eso es bueno para el partido? Ni bueno ni malo, sino todo lo contrario, que diría Miguel Miura. Que va a la Moncloa a reunirse con el señor Zapatero. Aquella foto de Zapatero con Acosta era una forma de reconocer que aún se le reconocía cierta autoridad sobre uno de los sectores importantes de la FSM. Algo lo que es cierto es que su influencia era cada vez menor. De hecho, el candidato acostista en el Congreso de la FSM del año 2007, que era el señor Cepeda, fue derrotado ante el señor Tomás Gómez, que no era fácilmente clasificable en ninguno de los sectores tradicionales del PSOE de Madrid. En las generales del año 2008, el señor Acosta es apartado de las listas y ya no es reelegido diputado. Y se le da un premio de consolación muy importante, que es un puesto en la Asamblea de Caja Madrid, que se había convertido en el cementerio de elefantes mejor remunerado de la política madrileña. Sin embargo, también sería su perdición, porque el señor Acosta tenía una tarjeta black que le había regalado el presidente de Caja Madrid, el señor don Miguel Blesa. ¿Quién le entregó esta tarjeta? Pues si refiere usted a la primera parte, yo ya no me acuerdo, me lo entregaría al señor Martín Villa, o el secretario general, en aquellos tiempos del año 97. En la segunda, llegaron de la caja que está en la torre, un sobre al señor Abejas, en que venían las tarjetas de los nuevos consejeros. Y el señor Abejas me lo entregó a mí y a los otros que entrábamos en aquella situación. Es decir, que aparte de su sueldo oficial como miembro de la Asamblea de Caja Madrid, tenía una tarjeta black con una serie de gastos que no pagaban retenciones, por tanto, negra, opaca. Cuando eso se descubrió en el año 2014, el PSOE le abrió un expediente y descubrió que el señor Acosta Cubero llevaba bastante tiempo sin pagar la cuota de partido, que lo fue inmediatamente expulsado del PSOE. Luego en el juicio sería condenado a 1 año de prisión, un final político bastante humillante para el señor Acosta Cubero. Me dijo que los gastos que llevaba fiscales de las tarjetas estaban a cuenta de la caja. Sí. Así lo creí, me lo dijeron, nunca he tenido reclamación ninguna por parte de Hacienda. Y bueno, pues digo, estará perfectamente establecido y perfectamente hecho. Señor Acosta, ¿dudó usted en algún momento de la licitud del procedimiento de las tarjetas? En ningún momento dudé de la ilicitud del asunto este de las tarjetas. ¿Conoció alguna persona entre sus compañeros que dudara de la licitud del procedimiento de las tarjetas? No, señor. ¿En alguna oportunidad usted presentó algún gasto hecho con la tarjeta a la Caja Madrid y le rechazaron porque no era de la finalidad o de la naturaleza del gasto que cubría Caja Madrid? Nunca tuve llamada de atención ni por haberme pasado en la cantidad de la tarjeta, ni porque un movimiento o un gasto mío no fuera abonado por Caja Madrid. ¿Tuvo usted conocimiento de que algún compañero suyo que haya presentado gastos se los hayan rechazado por la naturaleza o la finalidad del mismo? No, señor. No hay más preguntas, ilustrísima señora. Es muy llamativo su caso en el caso de las tarjetas black, porque se entendía que las tarjetas eran para los miembros del Consejo de Administración de Caja Madrid, no para los miembros de la Asamblea, que eran como 200 y que en el fondo, como mucho se sabía que le regalaban un aparato de vídeo o algo, pero no que tenían tarjetas black. De aquí es muy llamativo que el señor Blesa le diera una tarjeta a alguien que no era miembro del Consejo de Administración, y solo se entiende en que era un reconocimiento a el peso político que había tenido en Madrid el señor Acosta Cubero. En este caso, aquel regalo fue su perdición.